En varias ocasiones me han preguntado acerca de la conciencia y de cómo poder distinguir mediante la conciencia. En primer lugar, quería hacerte una pregunta que va a posibilitar la contestación de esta cuestión. Cuando la conciencia te pide que hagas algo concreto y eso que tienes que hacer te va a costar esfuerzo, sufrimiento o pérdida de algo, ¿tú lo haces o no lo haces? Tu respuesta imagino que será una de estas dos o las dos. La primera es no lo hago. ¿Para qué? Si me va a costar esfuerzo. La segunda es antes de hacerlo, quiero saber si me voy a equivocar o estoy en lo cierto. Si has respondido a la primera, es decir, no lo hago cuando requiere esfuerzo, yo te respondería que a partir de ese momento la conciencia ya no te molestará más, porque tú cerrarás en tu cabeza la entrada de todo acto de conciencia que suponga algún esfuerzo y abriéndola a todo lo que es fácil y placentero de hacer, negando por esta causa libertad a la conciencia para guiarte con libertad, según ella la conciencia quiera hacerlo. Si por otra parte has respondido afirmativamente a la segunda respuesta, es decir, antes de hacerlo, quiero conocer si yo me voy a equivocar o estoy en el acto correcto. En este caso, estás impidiendo que el Espíritu Santo te enseñe a discernir a través de tus equivocaciones. Seguir a la conciencia no es un acto que tenga que ver con acertar siempre, sino con actuar con rectitud y fidelidad de intención. Voy a plasmarlo con un ejemplo que no me gusta dar mucho, pero que según mi conciencia, equivocada o no, es correcto para mí ahora. Como verás, quien quiera que me estás escuchando, mi conciencia no me dice si acertaré o no en lo siguiente que voy a decirte, pero es cierto que mi conciencia ahora me dice que te lo diga. Por tanto, el tema no se centra en conocer si vas a acertar o a equivocarte, sino en seguir a tu conciencia. Mucha gente conoce que San Pablo, antes de su conversión, comenzó a ejercer como ejecutor de los mandatos de los escribas y fariseos, persiguiendo a los cristianos y matando a muchos de ellos. Los legisladores judíos vieron en Pablo una mano fuerte y decidida para ejecutar sus órdenes sin vacilación. Pablo era un buen judío, seguidor fiel de los mandatos de Dios revelados a Moisés y a su pueblo, y yo diría además que no solo era un judío fiel, sino una persona que obedecía a su conciencia con fidelidad, no negando lo que ella, la conciencia, le dictaba. Bien es cierto que estaba equivocado, pero, a diferencia de otros judíos, Pablo obedecía a su conciencia, y la fe en Cristo todavía no la había recibido. La fidelidad a su conciencia y la nobleza como persona estaba fuera de dudas, pero lamentablemente Pablo se encontraba en un gran error. Continuando con el relato evangélico, vemos después el acontecimiento de la presencia de Cristo, que se le aparece en el momento que Pablo se cae del caballo y quedándose ciego empieza a escuchar la voz de Cristo que le habla. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Evidentemente Jesucristo sabía bien por qué le perseguía, porque no tenía fe ni le conocía. Pero era Pablo quien no lo sabía, y por eso le pregunta aquello. Para este hecho viene Jesucristo a enseñarle y traerle la fe y el conocimiento. Después de este hecho puedes imaginar lo que debió de sentir San Pablo, que era una persona fiel y comprometida con su conciencia y con firmeza en su carácter. Lo que hizo después es continuar esa fidelidad a su conciencia
haciendo lo mismo que había hecho hasta ahora, es decir, seguir fielmente lo que su conciencia, ahora rectificada, debía de hacer, sin importar para ello las consecuencias que se produjeran. Como conoce, San Pablo arremetió contra los judíos después de recibir la fe, haciendo lo mismo que siempre había hecho, ser fiel a su conciencia, y por esto comenzó ahora a ir contra ellos. Alguien me preguntará ahora, pero yo no puedo ir matando a la gente si mi conciencia me lo dicta ahora. Es muy raro que tu conciencia te dicte eso, pues todos tenemos en la conciencia una ley que nos dice que matar es malo, por tanto eso no te va a suceder. El caso de San Pablo fue un caso excepcional, y por eso mismo que fue excepcional, Dios mismo, y de manera excepcional, nunca mejor dicho, se apareció a él y le habló personalmente. No hay que temer que tu conciencia te mande matar a alguien. Nota, hablamos de conciencia cristiana. Cuando sigues a tu conciencia cristiana, seguramente te equivocarás en asuntos medianamente graves, algunas veces, pero si tu conciencia tiene el don de fidelidad y pureza de intención, el Espíritu Santo te corregirá y te hará ver tu equivocación. Aprendemos la mayor parte o mucha parte de las veces en nuestra vida con las equivocaciones. Y el aprendizaje de la conciencia también lo hace así, también lo hace así. Por eso equivocarse al actuar con la conciencia no es a los ojos de Dios un acto inválido. Lo que sería inválido a los ojos de Dios es no actuar conforme nuestra conciencia nos ilumine en algo concreto.